Mi prometida me engañó con su ex, así que yo cometí el mismo error con todos los que ella odia. Así que esta no va a ser una de esas historias en las que necesito consejo ni nada, porque todo el asunto ya ha llegado a su fin. Pero creo que todos ustedes pueden aprender mucho de la mierda que acabo de pasar. Y ya que he aprendido mucho de las historias que otros han contado aquí, creo que es justo que yo aporte mi propia historia. Desde luego, estoy de humor para no darle importancia a la situación, porque recuperé mi dinero y lo hice bien. Trabajo en una gran institución financiera de Estados Unidos, y no es por presumir, pero me va muy bien y tengo mucho potencial de crecimiento. Y todo esto con 32 años. Por otro lado, durante una conferencia a la que asistí hace unos 6 años, charlé con la mujer que estaba sentada a mi lado y congeniamos muy bien. Unos meses después empezamos a salir, y llevamos saliendo desde entonces. Hace unos días cumplió 30 años, pero naturalmente, tal y como acabaron las cosas, no hubo necesidad de llamarla para felicitarla ni nada por el estilo. De hecho, fue en su 29 cumpleaños cuando le propuse matrimonio y me dijo que sí de inmediato. Cuando lo recuerdo, sonrío un poco, porque fue uno de los días más felices de mi vida y estoy seguro de que también de la suya. Pero todo ha cambiado mucho. Ahora envejece como la leche no refrigerada. En cualquier caso, le pedí que se casara conmigo. Ella dijo que sí y nos comprometimos. Días felices, ¿verdad? No sé si soy el único al que le ha pasado, pero cuando tratas con mujeres que tienen demasiado miedo de hablar de sus aventuras sexuales con sus amigas, puede que tú, como pareja, acabes siendo la persona a la que eligen para empezar a hablar. Me ha pasado en 2 relaciones distintas, y esta ha sido una de ellas. Creo que la mayoría de los hombres no quieren escuchar continuamente historias de todos los hombres con los que se ha acostado su novia, su prometida o su mujer. De la misma manera que yo no intento complacer a ninguna mujer con la gente con la que me he acostado. De todos modos, sucedió varias veces antes de que finalmente le dije que realmente no me importa escuchar todas sus historias, pero antes de ese punto, había oído mucho acerca de su ex más reciente. Creo que es justo oír hablar de los ex en cualquier nueva relación, pero no necesito los detalles sexuales. El tipo se llamaba Chris y tenían una relación bastante tóxica, pero era tan bueno en la cama. Por supuesto, ya nos habíamos acostado juntos y tuve que preguntarme si yo también era tan bueno en la cama. Tal vez tenga menos, ese supuestamente la situación más íntima era lo que la mantenía en algo tan tóxico, lo cual admito que fue una señal de alarma para mí. Pero ella era mucho más joven y por extensión naturalmente mucho más estúpida, así que lo dejé pasar de todos modos. Ese es el trasfondo necesario para lo que tengo que decir a continuación. Oí hablar mucho de Chris en las primeras etapas de la relación, pero después de un punto nada más. En ese momento supuse que por fin lo había superado y eso me bastaba. Dejé de oír de él después de 2 años, aunque fuera poco. Avancemos hasta la etapa posterior al compromiso. Yo y mi prometida Sandy ya estábamos entrando en la fase de planificación de las cosas y ambas procedíamos de hogares relativamente acomodados. Personalmente, no diría que mi educación fue rica o acomodada, pero ya me han dicho que estoy fuera de onda y acepto que mi punto de vista puede ser poco fiable. En cualquier caso, ambos padres querían algo relativamente grande. A mí me parecía bien la situación de amigos y familiares, sin tíos ni tías a los que no había visto desde que era pequeño. Pero todos, incluida Sandy, querían que fuera espectacular. Así que me rendí y dejé que se salieran con la suya. Ahora es cuando las cosas se ponen divertidas. Hay que admitir que aquí es donde las cosas se fueron al infierno para mí en aquel entonces, pero como dije, ahora estoy tratando de ser relativamente positivo acerca de la situación. Estábamos buscando un lugar de celebración y todo el mundo quería algo en un lugar pintoresco, como una playa privada, una iglesia de 10.000 años de antigüedad, un ayuntamiento, etc. Por suerte para mí, dejé claro que me parecía bien encontrar un espacio para eventos en la ciudad, pero me dijeron que no, tenía visión, así que les dije que ellos podían hacer todo el trabajo preliminar sobre la ubicación. No me estresaría por algo que no me preocupaba tanto. En cuanto al lugar de celebración, Sandy me dijo que iba a visitar 3 de ellos con una amiga y me pareció bien. ¿Qué podía objetar? Había ido con una amiga a probar catering y a ver vestidos. Pasó el día y me dijo que había visitado algunos lugares con su amiga y que una iglesia antigua le había gustado mucho. Me dijo que volvería a visitarla dentro de unos días con la misma amiga para asegurarse de que le seguía gustando. Le dije que estaba bien porque, una vez más, no me importaba el lugar y no había nada que me pareciera extraño. Al final,
Volvió a ver el lugar con su amiga y todos coincidieron en que era el sitio adecuado para ella. Así que nos apuntamos y tuvimos que pagar un depósito en un plazo de 30 días para reservar el día para nosotros. Al final lo hice y el lugar quedó apartado. Durante las semanas siguientes todo fue sobre ruedas. Los preparativos de la boda continuaron a buen ritmo y se resolvieron algunas cosas. Pero, en general, no habíamos invertido demasiado dinero. Soy muy afortunado de que las cosas sucedieran como sucedieron, porque un día, cuando mi mujer fue a firmar la entrega, se le olvidó el teléfono en la isla de la cocina y de quien vi una notificación. Será de Chris. ¿Estás ahí, nena?, decía el mensaje. Estuve muy tentado de revisar sus mensajes, pero volvió a los pocos segundos sosteniendo el paquete que había recogido. No tenía pruebas de que fuera el mismo Chris, pero si había otro Chris llamando a la nena, creo que de alguna manera sería mucho peor. Tenía que ser su ex. Ahora yo era capaz de mantener mis emociones bajo control porque sé cómo los chicos pueden ser. Él podía ser un ex, ser insistente o probar suerte con apodos cariñosos e insinuaciones sexuales, y ella podía no aceptarlo en absoluto. Pero mientras ella no tuviera ni idea, yo sabía que podía esperar una oportunidad para leer más. Esa oportunidad llegó unos 10 días después, cuando su amiga vino a recogerla para ir a ver unos arreglos florales. Se le había olvidado el teléfono, lo cual era perfecto para mí. Cabía la posibilidad de que volviera a buscar su teléfono, pero yo no iba a desperdiciar la oportunidad. Así que lo agarré y fui directamente a nuestra aplicación de mensajería y busqué a Chris. Habían estado hablando. De hecho, habían hablado mucho. Un montón de cosas normales. Alguna charla sobre la boda. Mencionó el lugar y lo bonito que era, diciendo que deberíamos ir allí de nuevo alguna vez fuera de los deberes de la boda. Así que él era el amigo con el que había ido. En ese momento me acordé de que no me había dado su nombre, y normalmente lo hacía. De todas las personas, fue con su ex. El mismo Chris del que no había oído hablar en años. El mismo Chris que era tan increíble en la cama, eso me animó a seguir leyendo más y más y más. Sí, hasta que llegué a las partes jugosas. Había mucho sexting. Muchísimo. Y era tan explícito como puedas imaginar. Bueno, se mantuvo en forma de texto en su mayor parte, pero hubo intercambio de fotos. Tuve que ir muy arriba, pero fue justo en la época en que fueron a ver la vieja iglesia. La segunda vez las cosas fueron relativamente sanas de ahí para abajo. Aparte de nombres cariñosos, no pude descifrar si habían dormido juntos. Pero ella claramente no se arrepentía de lo que habían hecho en ese momento porque seguían hablando activamente. Tenía al idiota en acceso directo. Fue entonces cuando oí la puerta abrirse. Justo en ese momento, consideré dejar su teléfono. Realmente consideré actuar como si no estuviera haciendo nada. Pero ¿saben qué? Dije al diablo con eso. La dejé entrar sosteniendo su teléfono. Tan pronto como nos miramos, vi que sus ojos se abrieron de par en par y casi corrió hacia mí tratando de forzar un alegre «¿Qué estás haciendo?». Llegó a mi lado, vio el chat de Chris abierto en su teléfono y yo la miré desde donde estaba sentada. Ella luchaba por encontrar palabras que decir. Pude ver cómo sus labios intentaban moverse. ¿Revisaste mi teléfono? ¿En serio? ¿Lo dices en serio? Sí, respondí yo. Intentó convertirme en el villano. Estaba tan enojado por la respuesta, pero todo lo que hice fue reír. En realidad creo que podría haber parecido que estaba loco porque ella dio un paso atrás. En realidad no tengo ni idea. De verdad que no tenía ni idea de nada. Le dije, tu amante te envió un mensaje cuando fuiste a firmar el paquete el otro día, vi la notificación y eso fue lo que me impulsó a revisar tu teléfono. Definitivamente tenía razón para hacer esto, así que ni siquiera trates de voltear las cosas en mí. Porque si las cosas hubieran ido como tú querías, yo seguiría siendo un estúpido ignorante y tú habrías seguido engañándome con Chris. Empezó a murmurar y a decirme que no era lo que parecía. Ya sé que se acostaron, le dije. Era mentira, pero tuve un presentimiento. Ella lo negó de inmediato, pero me mantuve firme y le dije que dejara de mentir. Volvió a negarlo y yo coloqué su teléfono sobre la mesa y lo empujé hacia ella. Dije, no puedo casarme con una mentirosa. Fue entonces cuando rompió a llorar, lamentándose diciéndome que solo había sido una vez. Volví a reírme. Solo una vez,
Sí, claro. ¿Te mensajeaste con él? ¿Siguen en contacto? Ella me dice, fue un error, cariño. Cometí un error. Ella seguía intentando tocarme, pero yo la apartaba de un manotazo. Esa frase me hizo mucha gracia porque solo fue un error cuando la pillé. Ella habría seguido conmigo y con su ex al lado. Se habría casado conmigo y probablemente seguiría acostándose con él. No me imagino la gravedad de las cosas si yo no hubiera atrapado a esta puta. Era en realidad bastante angustiante. Pensar que no tenía ni idea y que antes había confiado plenamente en ella. Acabo de ver el mensaje en su teléfono. Me hierve la sangre de solo pensarlo. Finalmente me levanté, fui al dormitorio y tomé su maleta del armario. Ella me siguió y, cuando me vio meter sus pertenencias en ella, empezó a lamentarse de nuevo, lo que estaba empezando a enojarme de verdad. Seguía suplicándome entre lágrimas, pero yo no estaba de humor para nada de esto. Imaginar que estaba planeando una boda con ella era una locura. Devuélveme el anillo, le dije. Si pudiera describir la expresión de su cara en ese momento, es como si hubiera visto un fantasma. Creo que a pesar de todo, fue en ese momento que realmente se dio cuenta de lo profundo que había metido la pata. Se dio cuenta de las consecuencias reales de sus acciones. Mi mano estuvo extendida delante de ella durante 2 minutos antes de que finalmente se quitara el anillo y lo pusiera en mi mano. Ni siquiera se resistió. Y eso me alegró, ya que estaba empezando a agotar mi paciencia en ese momento. Después de meter bruscamente algunas de sus cosas en la maleta, se la pasé y le dije que saliera de casa, cosa que hizo en silencio. Esa noche cerré la puerta con llave, apagué todas las luces y me emborraché. A la mañana siguiente, me desperté con varias llamadas perdidas. Algunas eran de ella, otras de sus padres e incluso algunas de mis padres. Obviamente, ella tuvo que haberles dicho que yo había cancelado la boda, pero me pregunté si les habría dicho por qué. Estoy casi seguro que no, pensé. Sinceramente, no tenía ganas de hablar con nadie porque no iban a hacer nada más allá de compadecerse de mí o decirme que Sandy y yo podíamos superar las cosas. No quería tener que soportar ninguna de las dos cosas. En algunos momentos del día, llamaron a mi puerta, pero me mantuve en silencio y acabaron marchándose. No fue hasta el día siguiente cuando creé un chat de grupo y añadí a los dos padres, a Sandy y a sus hermanos. Escribí un mensaje velado en el que detallaba absolutamente todo lo sucedido con tanto detalle como me interesaba incluir en ese momento. No me importaba que sus padres estuvieran allí o que los míos estuvieran allí si iban a tener alguna aportación sobre el estado de la boda que pronto se cancelaría. Necesitaban saber exactamente de dónde venía yo. Así que sí, les conté absolutamente todo. Fue agotador recapitular toda la saga, pero lo hice. El chat de grupo permaneció en silencio durante 1 hora, aunque pude ver que varios de ellos habían leído el mensaje, incluida mi exprometida. El primer indicio que tuve de que alguien lo había entendido todo fue cuando me llamó mi padre. Recuerdo exactamente lo que dijo. Hijo, lo siento. Tomaste la decisión correcta. Me dolerá, pero fue la decisión correcta la que se me quedó grabada, porque un hombre más débil podría haber vuelto a su vómito cuando el dolor se hizo demasiado fuerte. Pero yo ni siquiera me lo planteé. Cada vez que recordaba esa frase a lo largo del día, recibía mensajes y llamadas, algunos de los cuales contestaba, otros ignoraba. Estaba claro, sin embargo, que todo el mundo había recibido la noticia, y no tenía sentido hablar conmigo de ello porque mi mente estaba así. Fue prácticamente la última vez que se habló tan activamente de nuestros planes de boda, al menos que yo supiera. Sus padres nunca intentaron suplicarme porque supuse que eran conscientes de que su hija había metido la pata hasta el fondo. Pero la cosa es que eso no era suficiente para mí. Realmente no lo era. Tenía que hacer que a Sandy le doliera lo mismo que a mí, porque anular un compromiso no es un verdadero dolor para ella si se trata simplemente de las consecuencias de sus actos. Lo primero que quería hacer era llegar a Chris, pero no sabía cómo. No tenía nada sucio sobre él. Esperaba que Sandy no quisiera tener nada que ver con él, ya que era la causa de toda la vergüenza y el dolor por los que había pasado. Al fin y al cabo, toda su familia sabía que era una zorra infiel, y eso era satisfactorio. Probablemente habría ayudado si hubiera venido a ofrecer ayuda aquí sobre cómo podía vengarme de Chris, pero honestamente, mi mente no estaba en el lugar correcto en ese momento. Espero que pueda entenderlo. Así que lo dejé ir, a pesar de no querer hacerlo. Sin embargo,
La verdadera persona de la que necesitaba vengarme era Sandy, y tenía un plan. Aquí está la cosa. Ya no estábamos juntos. Cualquiera con quien decidiera acostarme en ese momento era un juego limpio, incluso si era su hermana. No, no estaba planeando acostarme con su hermana. Solo estoy haciendo un punto. La cosa era que quería asegurarme de que le había dolido mucho. Así que tenía dos opciones. Dormir con la gente que más quiere, o dormir con la gente que más odia. Teniendo en cuenta cómo nuestra relación se había ido por el retrete, todos sus mejores amigos se habrían enterado y serían un terreno difícil para mí. Sin embargo, la gente que odia sería un tipo diferente de maldad. Si estás escuchando esto, piénsalo. ¿Cómo te sentirías si tu pareja se acostara con el hombre pesado de la oficina al que odias absolutamente? Te haría odiarlo aún más. Pero también te dolería mucho porque estás compartiendo a tu pareja con la última persona en la tierra que hubieras elegido. Ese era mi razonamiento. Así que tuve que buscar en mi cabeza unas cuantas compañeras de trabajo de las que mi mujer se había quejado mucho. La primera de la lista era una tal Sofía, a la que odiaba porque se creía mucho, lo que probablemente era una forma femenina de decir que se sentía amenazada por ella. Eso podría significar que era un bombón y yo estaba emocionado por averiguar. Había una compañera de universidad llamada Melissa. Solían ser amigas, pero entonces Melissa se acostó con uno de los ex de mi prometida, tuvieron una gran pelea y Sandy la odió desde entonces. Por último, me acordé de una chica japonesa llamada Touki y Sandy dijo explícitamente que la odiaba porque intentaba hacerse la delicada y la mona y los hombres babeaban por ella como tontos. En mi lista había algunos nombres más, pero permítanme adelantarles que, o bien no pude indagar lo suficiente para encontrarlos en internet, o bien no conseguí cerrar el trato. De todos modos, Sofía no fue difícil de encontrar. Trabajan en el mismo sitio, así que LinkedIn me ayudó mucho en ese sentido. Desde allí pude encontrar su cuenta de Instagram y le envié un mensaje. Utilizo mucho Instagram y no pretendo ser presumido, pero es una página muy atractiva para aquellos a los que les gustan los estilos de vida un poco lujosos. Tenía un montón de conjuntos chulos, mi Audi aparecía unas cuantas veces y algunas vacaciones en las que había estado también aparecían. Cuando seguí a Sofía, ella me siguió a los pocos minutos y le envié un mensaje. Esto continuó durante un día más antes de que le preguntara si le gustaría tener una cita y ella dijo que sí. Ese día le dejé muy claro que le haría varias fotos a ella y con ella y me aseguré de que saliera estupenda en todas. Esa cita tuvo un final feliz si me permiten decirlo. La siguiente fue con Melissa. Ahora en este punto me di cuenta de que estaba haciendo mucho en nombre de la venganza, pero yo estaba comprometido. Melissa vivía a 2 estados de distancia, pero aún así le envié un mensaje en Instagram. De todos modos, el problema era que ella me reconoció. Mi exmujer y ella no habían mantenido el contacto, pero supongo que Melissa tenía la costumbre de vigilar de vez en cuando su vida por odio o algo así. Y ciertamente aparecí en las redes sociales de Sandy. Me descubrieron así que fui por una ruta honesta. Le dije a Melissa que me había separado de Sandy y ella me contestó que bien, que la odiaba y luego que lo sentía, que sabía que aún la quería. Le dije a Melissa que no la quería y que estaba buscando a alguien con quien compartir mi odio. Ella comenzó una llamada de voz conmigo inmediatamente después de ese mensaje. Me pareció extraño y empezamos a hablar de mi ex prometida. En un momento dado le solté que quería vengarme de ella. Y Melissa, al parecer una rompehogares crónica, dijo que en ese momento podía acostarse conmigo. Podía ver por qué Sandy la odiaba entonces, pero esto jugó a mi favor. Verás, arreglar las cosas fue increíblemente fácil. Volé un fin de semana. Melissa y yo fuimos a jugar a los bolos y a hacer turismo por su ciudad de nuevo con un montón de pruebas fotográficas para mis tortuosos propósitos. Y luego fuimos a su casa y nos divertimos. Incluso me dejó hacerle algunas fotos muy sugerentes. Al parecer, el odio entre las dos era mucho más profundo de lo que yo imaginaba. Finalmente llegó la hora de Touki. Tuve suerte con ella porque la encontré en Tinder. No tenía ni idea de cómo era, pero el nombre Touki no era muy común en la zona en la que vivía. Enseguida hice match con ella y le envié un mensaje. Fue bastante lenta con sus respuestas y cuando le propuse una cita me dijo que no estaría disponible en toda la semana. Tardé un poco en cerrar el trato, sobre todo porque al final tuve una cita con ella. Hicieron falta 3 citas para que pasara algo. Aunque, por supuesto, me hice todas las fotos con ella,
plenamente consciente. Tardé exactamente 6 semanas en concretar todo esto. Y no voy a mentir, realmente me pregunté si yo era un psicópata para pasar por todo ese problema para vengarse de alguien, pero como dicen por ahí, la venganza es dulce. Un día le mandé un mensaje a Sandy y tardó un montón en contestarme, pero al final lo hizo. Hablamos de cosas muy incómodas, pero le dije que quería quedar con ella, aunque no le dije para qué y estoy seguro de que eso la hizo ilusionarse. Me dijo que podía estar lista en 15 minutos, pero insistí en que quedáramos en 3 horas porque quería volverla loca con el suspenso. No íbamos a volver a estar juntos, pero apuesto a que eso es lo que ella pensaba. Finalmente llegó la hora y quedé con ella en un parque. Ella estaba allí antes de que yo llegara, lo cual no me sorprendió ya que había estado lo más perezoso posible mientras me preparaba. Se levantó para abrazarme y yo lo acepté. Era más fácil ilusionarla si yo no tenía demasiado frío. Hicimos un montón de bromas antes de sacar el móvil y enviarle un montón de fotos. Le dije que le echara un vistazo. Su cara seria se transformó en un ceño fruncido cuando abrió las fotos que le había enviado. La primera cara que vio fue la de Sofía y me preguntó, ¿por qué me enseñas esto? Pero antes de que pudiera responderle, pasó a la siguiente foto, en la que aparecíamos Sofía y yo. Luego siguió pasando de las fotos de Sofía a las de Touki. Era muy divertido estar con ella. Me aseguré de decirlo con toda naturalidad. Vi que a Sandy se le llenaban los ojos de lágrimas y siguió mirando. Entonces vio a Melissa. Primero un video de Melissa y yo jugando a los bolos y luego uno más explícito. Ella literalmente vio ese video en bucle 3 veces antes de que yo dijera, ninguna de estas mujeres eran tan malas como las hacías parecer. De hecho, todas eran mucho mejores que tú, especialmente en lo que más importaba. Ella enloqueció. Se levantó y empezó a aullarme explicaciones. No paraba de señalarme con el dedo de forma agresiva y me preguntaba si iba a sentir el capricho de pegarme en algún momento. Pero no paraba de gritar y gritar que yo era una escoria y que era un pedazo de mierda y así sucesivamente. Sinceramente, me desconecté porque me deleitaba con la forma en que temblaba de rabia. Llegó un momento en que me dijo, haces que parezca que eres un santo, pero eres peor que yo. Ahí la detuve y le dije, yo no fui el que se reencontró con su ex, se acostó con él, siguió teniendo conversaciones cargadas con él, e hizo todo eso mientras estaba comprometida. No estoy comprometido ahora y eso es por todo lo que hiciste. Así que si estás enfadada, solo puedes estarlo contigo misma. Dije todo eso con calma y me puse de pie. De verdad, solo puedes estar enfadada contigo misma, Sandy. Esto era simplemente lo que te merecías. Empezó a llorar de nuevo y esta vez parecía realmente rota. Pero eso fue todo para mí. Ver esa mirada fue el cierre. Me sentí realmente satisfecho de haber hecho lo que tenía que hacer. Desde entonces, no he sabido nada de ella, ni siquiera cuando cumplió 30 años. Pero para ser sincero, prefiero las cosas así. No sé si esto es un consejo práctico para alguien, pero no creo que ninguna mujer esté más allá del engaño porque eso es lo que yo pensaba de mi ex prometida y se demostró que estaba equivocada. Si puedes firmar un acuerdo prenupcial, por favor hazlo, porque yo tuve suerte de salir de mi situación antes de casarme. Lo único que puedo decirte como nota de despedida es que siempre debes estar alerta. Si necesitas comprobar su teléfono, hazlo. Sobre todo si tienes sospechas razonables. Esto es una venganza del siguiente nivel. Ya sabes lo que dicen, mantén a los amigos cerca y a los enemigos más cerca. ¿Qué piensas de las tácticas de venganza? Háganos saber sus pensamientos en los comentarios a continuación.